Hoy, tenemos el agrado de presentarles nuestra conversación con Renzo Gismondi Sumarán, quien ha nacido en La Paz, Bolivia, y desde hace varios años atrás radica en la ciudad de Santa Cruz. Es poeta, pintor y fotógrafo, y ha expuesto sus trabajos desde 1978, en galerías de la ciudad de Santa Cruz, y en las misiones de Chiquitos. En 1991, ha recibido la mención de honor en la Séptima Bienal de Santa Cruz. En 1993, sale a luz su libro de poesía que lleva por título Caretas. También, sus obras poéticas han sido reconocidas en varias antologías. A la fecha, este autor continúa inmerso en el mundo de las artes, y trabajando arduamente en su producción poética. Renzo Gismondi está presente en el programa 25 horas. Paceño, nací el 67 en La Paz, querendón por supuesto de los colores del tigre poderoso de La Paz. Vivo acá en Santa Cruz desde el principio de la década de los 90. Me vine a fin de año de vacaciones a visitar a mis padres y sigo de vacaciones. Después de tanto tiempo seguimos aquí viviendo en este Santa Cruz que tú llegas y te atrapa y te conmueve y que tiene toda esa energía que tú has podido sentirla, evidentemente, que se transmite luego al tema de la literatura, ¿no? Cuando yo llegué, uno a veces tiende el ser humano a menospreciar lo que no conoce. Esa es una debilidad de las personas cuando hay las lejanías necesarias e indebidas. Entonces llegué a Santa Cruz y un amigo me lleva a la Casa de la Cultura. Dice, hay poetas, ¿a ti que te gusta escribir? Yo ya había escrito bastante en el diario, en Presencia, se me habían publicado algunos poemas. De hecho, semanalmente se publicaban poemas míos, entonces vamos a ver qué hacen los cambitas, ¿no? Entonces llegas y te impresiona la literatura que hacen los campitas, impresionante. Ahí te mencioné a Mario Alberto Herrera, al Cazador, Juan Ramón Justiniano, con una literatura que rompe esquemas en el momento y que me atrapa. Entonces dije, llegamos al lugar indicado, al momento indicado, con otra escuela literaria. De repente, luego de haber leído mucho a Becker, que se dio a los grandes escritores contemporáneos, te pillas con gente que rompe los esquemas y trasciende esa literatura plana que uno maneja hasta ese entonces. Bueno, eso es lo más complicado, porque la verdad que para mí la época del colegio, la niñez para mí fue la época más hermosa. O sea, era dueño y señor de mis libertades, y como hijo, primer hijo, el más querido por los dos abuelos, las tías, etc. Entonces, sí, fue una época llena de amor, donde conocí mucho la música. Ahí, aparte del abuelo, el bisabuelo que llegó de Italia, es fotógrafo en La Paz, un fotografía que todavía sigue existiendo luego de 130 años. La foto, el abuelo vino con los hermanos, algunos hermanos se quedaron en el Perú, y un par de hermanos hizo lo que es la Capilla Sixtina de Piura. Le dicen la Capilla Sixtina de Piura porque todo el techado lo pintaron los dos hermanos con figuras obviamente religiosas de la época. Entonces, hasta ahora en Piura tiene mucho atractivo esta capilla. Entonces, con esa tónica, digamos, del arte en la sangre, el otro tío abuelo era Antonio Gismondi, que hacía vitrales. Entonces, por ahí toda
todo venía a llevarnos a lo que es las letras, ¿no? A través bueno, llegas al colegio, respondiendo a tu pregunta, y me encuentro enclaustrado en el colegio alemán. ¿Te imaginarás un colegio alemán donde la época de los 70 y algo eran muy radicales, todavía venían con el Heil Hitler dentro? Hay compañeros que los tengo y hola, ¿cómo están? Digamos, ¿no? Muy queridos. Hay uno que era genial, Luis Estensoro, era un flaco genial, rompía el esquema del colegio. Ambos no cuajábamos en esa estructura que tienen ellos, y ambos nos fuimos del colegio. Al segundo básico me fui al colegio San Calixto de Jesuitas en La Paz también. Cambio total, radical. Me contunieron un poco los curas. Aprendí muchas cosas de ellos, evidentemente, pero no pudo, qué sé yo, el esfuerzo jesuita contener la libertad. Es difícil para uno estar en un colegio. Si vos me preguntas cuál fue la época más fea, sí, el colegio fue la época más fea. Entonces, terminamos en un colegio de amigos anónimos, geniales todos, raros, raras, personas originales, sin quitarle mérito a los calixtinos, que los quiero muchísimo, pero era otro tipo de gente, personas más under, personas que antes no las conocías, que estaban ahí y que tienen un mundo muy intenso, muy genial, valores espectaculares. Fue una época interesante porque fueron las dos últimas recuerdos del colegio que tengo. En realidad es así. En esa etapa, de hecho, mucho más prematuramente, ¿no? Yo tengo una tía Gloria, que quiero muchísimo. Ella me hacía leer revistas argentinas de chico, Villiquen, jugábamos ajedrez, y ya me gustaba escribir, me gustaba mucho pintar paisajes, hacía algo de escultura, y a esa época, a los 15 años, ya hacía música, me gustaba escribir música y cantábamos, éramos rockeros, así que es libertad total, ¿no es cierto? Te imaginarás que en esa época tan mágica de los 17 eres dueño del escenario, es fabuloso. Fue una época muy linda, porque realmente te encuentras libre en la música, que es tan trascendental el rock. Entonces sí, seguimos escribiendo hasta ahora, es el lastre que llevamos con nosotros. Con placer, absolutamente. Continúo de forma radicalmente opuesta, ¿no? De esa poesía quizás medio cantadita, bien rimada, digámosla hasta colegial. Te encuentras con una poesía totalmente diferente, una época diferente de la vida de uno también, con otros golpes y otro modo de ver la vida. Creo que el poeta tiene es una persona más sensible, que percibe más a los problemas, y tiene la obligación de escribir eso que ve, problemas en la sociedad, escribirlos y transformar esa sociedad. Entonces, cuando llegas acá a Santa Cruz, notas situaciones de una ciudad que está en una vorágine de crecimiento. Te habrás dado cuenta cuando llegas a Santa Cruz, constantemente está cambiando, para bien y para mal, por consecuencia. Y entonces uno tiene la obligación de criticarla, aunque hay mucha gente que luego dice, pues es anticruceño. Al contrario, si uno quiere algo, lo critica porque quiere mejorarlo. Entonces sí, hay un crecimiento en la literatura, más sarcástica, quizás más ácida, que eso me identifica con un humor negro, lejos de la mala leche, con total, como te digo, ganas de transmitir lo que veo tal cual es. Como por ejemplo te puedo decir,
Me llama mucho la atención que aquí sí puede darse la figura de mujer que sea manquita, pero sí se va a comprar joyas de oro, anillos y pulseras, aunque no tenga manos, no importa. Pero el tema es bien vanidoso, te das cuenta, de una ciudad con ese problema que aún así sigue arrastrándolo, con un crecimiento impresionante, con unas ansias de crecer que apabullan y hace que Santa Cruz sea lo que es hoy, la locomotora no solamente económica, ¿no?, sino también cultural, porque como te decía a un inicio, cuando yo llego es un grupo de 10 personas, Blanca Elena, Víctor Pacirusta, Luis Andrade, no eran más. Pero ahora tú ves esa eclosión artística en las artes plásticas, en la literatura. Impresionante, impresionante. Santa Cruz ha cambiado, creo, el rumbo del país, ¿no? El yo interno es ese, bien ácido. Soy juguetón y de repente lo que te digo es sin malicia, pero con la verdad ácida que suele ser, porque es cuando la recibes de otras personas, ¿no? Entonces, sí, me siento muy cómodo. Sería muy complicado decirte a quiénes admiro, pero todos han ido conformando, han ido enseñándote caminos diferentes, ¿no? Entonces vos lees mucho y descubres qué geniales caminos han recorrido ellos y le toca a uno recorrerlos, y entonces ahí es cuando uno experimenta, que es lo que hago constantemente con mi literatura, experimentar nuevas formas de comunicación con las personas. Entiendo que la gente ahora, la nueva generación, ya no le gusta leer hojas de poesía llenas de metáforas, amores platónicos y todas estas cosas. La juventud ahora es práctica, entonces en esa practicidad creo que el hecho de haber hecho la breve poesía cruceña, que son golpes concretos de unas 4 o 5 líneas, impactos visuales, te llega más. Y esta generación ahora tienes que buscar la forma que no se aburra, porque un celular te llena absolutamente versus un papelito. Entonces tenés que ser lo suficientemente hábil para cambiar la atracción de este aparato tecnológico con tu capacidad de atraerlos a la literatura. Particulares, Caretas, que es la que sale de forma personal, y luego estoy en la breve poesía 1 y 2, ahí en un libro de una antología norteamericana de una universidad, Oblivion and Stone, y otras que tuve la suerte de conformar, antologías exactamente, y bueno, escribo todavía mucha poesía, pero rara, poesía rara, diferente, siempre tratando de buscar diferentes caminos para dejar huella. Eso es lo importante. Caretas es casi al principio 94. Nace con la curiosidad de hacer algo nuevo. Como te digo, ya habíamos vivido en Santa Cruz aquí, habíamos experimentado situaciones diferentes y era un momento de manifestarse. Y Caretas tiene ese perfil todavía ya del sarcasmo, de la crítica mordaz, que se representa luego en todos los libros posteriores en antologías. Crítica que no necesariamente es a la sociedad cruceña, que quede claro esto, que uno no tiene nada en contra de, sino al ser humano principalmente, ¿no?, que es el causante de que las cosas vayan mal o no. Entonces es por ahí por donde uno apunta. Muy feliz, por supuesto, ¿no? No te encuentras con que lo que haces ha dejado huella de alguna forma, que es una cosa interesante, porque como te decía al principio, el poeta lo que tiene que hacer con la letra, al dejarla escrita,
es procurar que la persona que la lea modifique, siente el impacto y cambie. Entonces, por supuesto, el haber sido tomado en cuenta en varias antologías es para mí un placer enorme. Lo difícil es no ser poeta, porque entras a un micro, estás en la calle y ver a los niños, ahí los ves en esa dificultad de vivir en la calle, en la cotidianidad, cuando tú tienes ciertas comodidades. O sea, el experimentar una vida común te lleva a ver la poesía constantemente en donde tú estés, porque la poesía está en todo lado. Entonces, la cuestión es esa percepción constante. No es difícil, por supuesto, pero... Era una asignatura pendiente, la verdad. Cuando tú lees, imaginas y a crear esos mundos paralelos que no solamente se limitan a la poesía, sino al cuento breve, a los relatos, queda pendiente el hecho de que quieras escribir, por supuesto, guiones. Y ahí estamos experimentando y trabajando fuerte hace un año con varios guiones. Es un camino diferente, muy interesante, un reto atractivo, pero ahí andamos, disfrutando mucho. Ahora estoy, como te digo, leyendo mucho el tema de la conceptualización técnica y el formato de cómo hacer los buenos guiones, porque la técnica es importante, principalmente en el guión. Tienes que conocer las técnicas para romperlas, entonces andamos en eso. Y en la elaboración de dos guiones que te los voy a hacer llegar en su momento, que te van a parecer interesantísimos, que te lo apuesto. Buena pregunta. Ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado el acceso a la tecnología, ha cambiado el exceso de poder adquisitivo, que se ha hecho más amplio en algunos sectores, y ha cambiado la polarización de quienes sí tienen y quienes no tienen. Porque tú vas a Equipetrol, tú vas a Lugo, a Las Palmas, y ves espectaculares lugares que vivir, pero si tú vas también a lugares más lejanos, hablamos del 8º, 10º anillo, que sí lo existen, encuentras miserias terribles, ¿no? Y esto te lleva a lo que pasa en el crecimiento de la sociedad, el olvidar un poco el tema humano, que es lo que se convierte en Santa Cruz. Cuando tú llegas te impresiona tantos puentes, te impresiona tantas autopistas, carreteras, pero es cemento. Y si el cemento se come al humanismo, estamos perdidos. Y en ese camino anda la sociedad, no solamente en Bolivia, sino mundialmente. Tú lo ves que la tecnología va abarcando más espacios personales que la relación interpersonal. Entonces, creo que este es el reto de los artistas, con todo tipo de arte, ¿no? En los literatos, los plásticos,
el humanizar a esta nueva generación que nace con el celular en la mano y lo tiene inherente. Entonces, ese es un reto muy importante que debemos asumir. La poesía cruceña tiene, y lo que te decía hace unos minutos atrás, ahora un camino bien complicado, porque te encuentras con lo clásico, con lo que seguimos escribiendo, y ahí están los libros, y que cada vez es menos gente que lo lee, y encuentras una tecnología y un futuro que se va a volver en tu celular. Entonces el poeta tiene que acceder al celular. Tenemos que ser poesías que te lleguen a ese transporte cotidiano, a esa persona que está todo el día hojeando el WhatsApp. Entonces es complicado, porque es un paso trascendental donde o nos quedamos y no trascendemos, o asumimos el reto con cambios, como todo, desde el fútbol, la política, y asumimos el reto, que es lo complicado, y cambiamos, o nos quedamos como nos quedamos. No tengo capacidad de concentración, creo que ese es un gran problema desde chico. No soy de andar, entonces hasta para hacer los guiones camino mucho. Camino mucho, y en el caminar es cuando llegan las ideas, las figuras. Una vez más, algo que te menciono es el celular, el que te salva con algunas ideas puntuales, pero el trabajo hay que hacerlo en la mesa, como antes se hacía, a mano alzada. Ayuda mucho la computadora para corregir y agilizar, que me ha causado grandes problemas también, ¿no? Porque tengo una letra china y después tenés que plasmarlo en la computadora, pero el problema no es ese. El problema es que dejas en la computadora, y hace un par de años le comentaba a algún amigo, entró un virus y se comió todo mi trabajo literario de cuentos breves, de literatura. Entonces, bueno, fue un momento duro perder todo esto, pero es un momento de un renacer, que es un constante cambio del ser humano. Entonces, bueno, asumimos ahí escribir guiones y retomar con nuevos cambios en el tema de la creatividad. Cuando llegué, ya te digo, Mario Alberto Herrera, Juan Ramón, Blanca Elena Paz, y te voy a dar nombres porque a veces la gente dice, no, por ahí se me olvidó a alguien. Víctor Paz, Cirusta, ahí están, claro, nuestro amigo Lucho Andrade, ¿no es cierto? Amigos que en su momento, cuando llegué, me impresionaron, me impactaron por ese cambio tan radical de la poesía que estaban haciendo, y que ha hecho que, como te comentaba minutos atrás, Santa Cruz esté hoy, considero, a la vanguardia de la literatura nacional, porque hay un montón de gente joven impresionante que está escribiendo, que está haciendo arte, y por supuesto se lo deben a ellos, a Eugenio Verderramo, a nuestra querida Beatriz Curamoto, que en paz descanse. Todos ellos han dejado huella en nosotros. Es fácil cuando lo querés asumir como, qué sé yo, algo, yo me quiero nombrar poeta por ser algo exótico, diferente, me quiero mandar la parte. Es parte si lo vas a hacer social, pero es difícil si lo vas a encarar como una forma de vida, porque, como te decía, es cotidiano, como sientes mucho la vivencia de las demás personas. Entonces todo lo que miras te impacta con mayor fuerza. Entonces no puedes eliminar situaciones o sensaciones. El que escribe
qué sé yo, tema social, y yo soy poeta, soy escritor, sí, seguro, cierra la llave y sigues tu vida común, pero es complicado, pero es un reto hermoso, es un reto que naces con eso y que tienes que asumir, seguir en ello. Bueno, el nono Luigi Gismondi viene de Italia, llega al Perú, se enamora de Bolivia, y no se va a enamorar de un país tan complicado como el nuestro. Imagínate llegar a ascender a mula, porque es época, hablo de 1800, a mula hasta el altiplano, y se quedó impresionado con los montes, con el Lilimán y con todo nuestro país. Bajó hasta Santa Cruz, evidentemente, pero se quedó radicando allá en La Paz. Y bueno, nos quedamos todos aquí en este país, orgullosos de ser bolivianos, por supuesto, con esa astilla artística que llevamos dentro. Sumarán es el abuelo, tengo entendido que son, bueno, como todos, descendencia española. El abuelo estuvo en la Guerra del Chaco, y también esas historias marcan, porque cuando era chico el abuelo me contaba esas historias de compromiso de gente del altiplano en un monte tan cálido, tan árido y tan complicado como el infierno verde que les tocó vivir en ese Chaco tan árido, y en una lucha tan estúpida como son todas las guerras, ¿no? En esencia, donde se murió tanta gente joven, castraron una generación por intereses, una vez más, que vuelvo a decir, intereses políticos netamente, donde siempre salimos perdiendo nosotros. Esa es la esencia de nuestra historia, que esperemos cambiarla. Bueno, ahora publicar es cierto que es más fácil. Yo creo que lo que hay que hacer es escribir mucho, no enamorarse de tus trabajos, por supuesto, dejarlos descansar, pero después verlos crecer también es importante, porque son como hijos tuyos, los vas haciendo, y seguir, tener la perseverancia. Mi hija y mi hijo son escritores también, tienen más capacidad de concentración, entonces escriben novelas y cosas de más alcance, y entonces te das cuenta que es todo cuestión de motivación. O sea, no hay una persona que haya nacido que no tenga la capacidad creativa. Es cuestión, vuelvo en esencia a comentarte, del apoyo del padre o de la madre, del abuelo, de la tía, de ese entorno familiar, a que lo que hagas artísticamente, desde un arreglo floral hasta una amorfa escultura, es una manifestación personalísima tuya, y que puede trascender a eso que estamos buscando todos, el humanismo, en esta complicada época tecnológica. Con programas como el que tú haces, con trabajo como el que apunta 25 horas a promover no lo violento, no lo morboso, sino lo antagónico a esto. Entonces, felicitarte por esta iniciativa, por el hecho de venir a Santa Cruz, de tomarnos en cuenta y de comunicar por todas las vías que ahora tenemos tecnológicamente, que el cambio está al alcance de nosotros, que la predisposición del artista inherente en todos nosotros, porque todos somos artistas en esencia, cuestión de raspar esa cáscara que tenemos externa y que nos la da la sociedad para hacernos ver importantes o exitosos. Y en realidad el artista es una persona sensible nada más, y eso no es malo, definitivamente no lo es.